Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mi hermana Magali también anda acompañadita de su esposo, de su madre, de familiares también. ¿Sí? Dios bendiga también a la familia de mi hermana Magali. Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 36 al 41, voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esa es la palabra de Dios para nosotros en esta noche. Era día jueves, y después de tomada la cena, Jesús y sus discípulos se fueron a un lugar llamado el jardín del Getsemaní, término que significa prensa de aceite. Eso significa el término Getsemaní, prensa de aceite. Se le puso ese nombre porque era un pequeño jardín lleno de olivos. Y el escritor nos relata en forma solemne aquí el momento de agonía de Jesús cuando ya está a punto de enfrentar el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. El pasaje en sí mismo, y si uno quiere analizarlo con mucha profundidad, es un pasaje complicado. Tiene varios misterios difíciles de entender. Sin embargo, yo he querido centrarme especialmente en las enseñanzas prácticas que yo encuentro en este pasaje bíblico y que la idea es que sean útiles, por cierto, a nosotros como cristianos, como creyentes. Así es que quiero compartir con ustedes a lo menos unas 3 o 4 cositas de enseñanzas prácticas, de cosas prácticas que podemos aprender de este pasaje que yo he leído en esta tarde. Lo primero que yo puedo observar y que nos puede ser muy útiles a nosotros es que la oración es el mejor bálsamo en los momentos difíciles. Cuando la angustia llegó al corazón del maestro, el escritor sagrado se encarga de revelarnos el estado anímico del maestro en ese momento, y es categórico al decir que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Es decir, Jesús estaba entrando en un proceso de tremenda angustia, de tristeza profunda. Y cuando esta angustia llega al corazón, Jesús buscó consuelo en la oración. Pidió a 3 de sus discípulos más cercanos que le acompañaran a un lugar aparte. Los deja en un lugar, les dice: espérenme aquí mientras yo voy a orar. Y se aleja a una distancia de tiro de piedra, dice otro evangelista, y oró, entregó al Padre las cargas que él sentía en ese momento.
No es que Jesús no supiera lo que iba a pasar, pero humanamente sintió el peso del precio que iba a pagar. Se acercaba el momento en que Él iba a cargar sobre su vida, sobre su ser, sobre su alma, sobre sus pensamientos, el pecado de todos los hombres. Se iba a ser culpable del pecado de todos los hombres sin haber pecado. Y en ese momento que ya Jesús lo conocía, en ese momento Él iba a cargar el pecado solo, sin la compañía de nadie. Inclusive la Biblia dice que aún su padre en ese momento lo dejó. Y Jesús exclama: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un momento de tal angustia que Jesús debió cargar absolutamente solo el pecado de todos los hombres. Y es en ese instante en que Jesús está sintiendo el peso de todo eso. El peso de la traición. El peso del abandono. El peso de la indiferencia. El peso del rechazo de su propio pueblo. Todo eso lo angustió, lo entristeció hasta la muerte. Pero en ese momento Jesús buscó consuelo en la oración. Todo cristiano debe hacer eso. Debemos presentar nuestros problemas a Dios. En los momentos del sufrimiento debemos aprender a entregar nuestros problemas a Dios. Los amigos de Job le dijeron: como la chispa que sale, así es el sufrimiento en la vida de las personas. Es algo que tarde o temprano nos va a tocar. Como la chispa sale sola del fuego, las angustias surgen de pronto también en la vida de las personas. Los amigos de Job, Elifaz específicamente, le dijo en esos casos y en ese momento: yo buscaría a Dios. Por lo tanto, la primera lección, la primera enseñanza que yo saco de este pasaje, amados hermanos, es que la oración es el mejor bálsamo en sus momentos de angustia. La oración. Buscar a Dios en oración. Conversar con Él. Acercarse a Él. ¿Cuántas veces en las angustias, en los momentos de dolor? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo he llegado aquí a orar solo al templo, cargado de preocupaciones y de angustia. Me he arrodillado en este lugar para orar y no he orado, solo he llorado intensamente. Pero el Señor conoce las aflicciones de nuestra alma. He llorado y llorado largo rato delante de Dios, pidiendo solo a Dios su misericordia. Y después de ese momento me he levantado libre, fuerte y confiado, porque he entregado mi angustia a los pies del Señor. Lo segundo que aprendemos de este pasaje, amados hermanos, es que todas nuestras aspiraciones deben someterse a la voluntad de Dios. La oración de Jesús concluía, aunque Él pedía: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero en cada una de sus oraciones, la Escritura dice que 3 veces fue y lloró de la misma manera. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, haya otra forma en que yo pueda pagar el precio de la salvación de los hombres. Si hay otra forma, Padre. Pero luego Él decía: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Esta es la segunda lección que yo saco de este pasaje. Aprendamos, hermanos queridos, a poner todas nuestras aspiraciones, todas nuestras necesidades, todos nuestros sueños, todos nuestros proyectos, todas nuestras amarguras a la voluntad de Dios. Aprendamos a poner las cosas
en las manos del Señor. Jesús pudo haber personalmente elegido otro camino, pero él buscó la voluntad de su Padre. Cuando llegaron los soldados y Judas entrega a Jesús con un beso, Jesús le dice a Judas: con un beso entregas a tu maestro. Cuando los soldados entonces van sobre Jesús para tomarlo, Simón levanta una espada y corta la oreja de un soldado. Esto es impresionante, hermano. Jesús tomó la oreja del soldado y la pegó. Y le dice Jesús a Simón: ¿acaso piensas que no puedo ahora? Mire toda la potestad, todo el poder de Jesús. No estaba todo dicho, él estaba sometiéndose a la voluntad de Dios, pero seguía teniendo autoridad. Por eso él le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Simón saca una espada, le corta la oreja para defender a su maestro, y Jesús toma la oreja, la pega y luego le dice a Simón: ¿acaso tú piensas que si yo oro a mi Padre ahora, no enviaría 12 legiones de ángeles? Que, perdón la expresión vulgar, que en cosa de segundo dejarían la crema. ¿Sabe que en Segunda de Reyes se nos relata una historia impresionante? Estaban los sirios en guerra en contra de Israel. Y Dios envió un solo ángel, uno solo. Y el libro de Reyes dice que ese uno solo, en una noche, mató 185,000 soldados. Cuando se levantaron en la mañana, el campamento de los sirios estaba plagado de cadáveres. Un solo ángel mató en una noche 185,000 soldados. Y aquí Jesús le dice: ¿acaso tú crees que yo no puedo orar ahora a mi Padre? ¿Sabes lo que le dice Jesús a Simón? ¿Sabes, Simón? Allá arriba, en este mismo minuto, hay 12 legiones de ángeles. Aleluya. Dispuestos solo al clamor de Cristo. Bendito sea su nombre. Solo a un clamor de Él, 12 legiones de ángeles. ¿Saben cuántos son? Uno solo mató 185,000, 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuántos ángeles estaban arriba en fila para descender en cosa de segundo? 72,000 ángeles. Una legión son 6,000. 2 de legiones son 72,000. Un ángel mató 185,000, uno solo. 185,000. ¿Cuántos matarían 10 ángeles? $185,000 por 10. Estefanía, 2.850. 1.850,000 ya. 10 ángeles matan 1.850,000. 10 ángeles. ¿Cuántos matan 100 ángeles? ¿Cuántos matan 1.000 ángeles? ¿Cuántos matan 6,000 ángeles? Oiga, esto es estratosférico. 12,000 ángeles matan a toda la raza humana. Y Jesús, ¿acaso tú crees que no hay allí arriba ahora, en este minuto, 72,000 ángeles que están esperando que yo grite nomás? Que el Señor nos bendiga.
Viene esperando que yo diga, ¡ay! Y sea, santo Dios, tan bendito sea su nombre. Tan que él diga, ¡ay! Y 72,000 ángeles dejan la escoba. Pero ¿qué hizo Jesús? Prefirió someterse a la voluntad de su Padre. Que el Señor nos bendiga. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros libre albedrío. La libertad de decidir. Estamos autorizados por Dios a hacer uso de nuestra voluntad. Pero una voluntad sin freno. Una voluntad sin normas. Una voluntad sin exigencias. Puede destruir completamente una vida. Por eso es que necesitamos aprender a someter todas nuestras aspiraciones, todos nuestros proyectos, todos nuestros anhelos a la voluntad de Dios. Sin olvidarnos que la Escritura dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Tercero y último, aprendemos de este pasaje bíblico que aún los cristianos más fieles deben orar. Cuando Jesús regresa en su primer momento de oración, encuentra a sus discípulos durmiendo. Él le dice a sus discípulos, cuando los halló durmiendo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe? Jesús presenta aquí dos razones profundas por las que nosotros tenemos que orar. Dos profundas razones por las que nosotros tenemos que orar. Una, yo la veo en el versículo 40, cuando él dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Este término aquí del versículo 40, conmigo, refleja, hermanos, que Jesús está recordándole a sus discípulos que ellos serán responsables de la extensión del reino. Ellos iban a asumir después la responsabilidad de predicar el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto, era necesario que aprendieran a orar por la tremenda responsabilidad que tenían de extender el reino de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que orar primero porque somos responsables. Somos responsables de la extensión del evangelio. Este es un trabajo, como mi esposa lo dijo allá en Púa, es un trabajo que quisieran hacer los ángeles. Pero el Señor ha encomendado a nosotros este trabajo. Somos responsables de la extensión del evangelio. Y cuando no cumplimos esa responsabilidad es porque sencillamente hemos dejado de orar. Cuando oramos nos sentimos responsables. Cuando oramos sentimos el impulso de llevar este mensaje del evangelio a otras personas. Así es que la primera causa por la que Jesús dice a los discípulos que era necesario que oraran era porque eran responsables de la extensión del reino de Dios. La segunda razón es por nuestra humana debilidad. Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando hablamos de tentación aquí estamos hablando de todo aquello que nos atrae y que nos aleja del reino de Dios.
el afán de las cosas terrenales, el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a las cosas humanas, al deporte, etcétera. Son diversas las tentaciones que tenemos alrededor nuestro, y la verdad es que nosotros decimos queremos servir a Dios con todo nuestro corazón, disponemos nuestro ánimo, nuestra voluntad inclusive. Y Jesús dice, y eso está bien porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto necesitamos orar porque tenemos que reconocer que somos débiles. Necesitamos el respaldo del Señor, necesitamos la protección de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en lo que es nuestra vida. Una de las cosas que incluyo, lo he dicho muchas veces acá, que incluyo yo siempre en mis oraciones es: Señor, líbrame de toda tentación. Debemos reconocer delante de Dios nuestra humana debilidad. Estamos expuestos a diversas tentaciones mientras estemos en este mundo. Y por lo tanto, debemos buscar la fortaleza del Señor. Lejos de Dios estamos expuestos al ataque de Satanás. Esta lucha, amados hermanos, esta lucha la mantendremos hasta el último día. Por lo tanto, debemos aprender a orar siempre. Siempre, cada día debemos presentarnos a Dios en oración hasta el último día, porque esta lucha es hasta el final. Velad y orad es el último consejo que Jesús les entrega a sus discípulos, y nosotros tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana. No nos olvidemos de estas 3 lecciones. Debemos recordar siempre que el mejor bálsamo en nuestras aflicciones, en nuestros momentos difíciles, es la oración. Debemos aprender